Lo que tratamos de conseguir es una radiografía del estado actual de adopción de esa digitalización, así como también del estado de la industria tecnológica que va a ayudar a potenciar su uso. Bien, pues en ese contexto es en el que organizamos esta mesa redonda con miembros destacados de las empresas TIC de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de ahondar en el análisis del estado actual del sector y su potencial para la transformación del modelo económico a través de las tecnologías digitales. Bien, los asistentes con los que contamos, voy a enumerarlos y a relatar características suyas. Son, en primer lugar, Francisco Diana, que es el director de Estrategia y UNE Análisis, Inteligencia Artificial y Desarrollo Software en Nunsis, que es una empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología. Francisco es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, máster en Tributación por el Colegio de Economistas de Valencia, máster en Dirección Comercial y Marketing por el ESIC y PhD Business Administration and Management por el IS Business School. Bien, también contamos con Miguel Ángel Juan, socio fundador y codirector general de S2 Grupo, que es una empresa líder en el ámbito de la ciberseguridad, ingeniero superior industrial por la UPV, donde también cursó los estudios de doctorado en sistemas informáticos y computación. Y fue profesor asociado en los 80, en el área de ingeniería de software. Es miembro del Partnership Board del European Cyber Security Organization y también miembro activo de las organizaciones profesionales IECUBO y ACE. José Manuel Alcaina también nos acompaña hoy, es presidente del grupo Alphatec, que es un grupo de empresas encabezado por la matriz Alphatec Sistemas, ofreciendo soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. José Manuel es también vicepresidente del Consejo Rector del Instituto Tecnológico de Informática. José Manuel es licenciado en Economía y Mercado Exterior por la Universidad de Valencia, alumni del IMD y tiene formación muy específica en distribución y logística. Miguel Montesinos es CEO de ProDevelop, empresa TIC responsable de la integración de tecnologías en puertos y en otros ámbitos. Ingeniero superior en telecomunicación por la UPV, máster en administración de empresas por la Universidad Católica de Valencia, presidente de Asolival, que es la Asociación de Empresas de Software Libre de la Comunidad Valenciana. Y finalmente, Héctor Donat, CEO en Fibecom, que es CEO en Fibecom, que es una startup centrada en la investigación y desarrollo de soluciones 5G para la industria. Esta startup ha surgido del Instituto ITEAM, dirigido por Narcís Cardona, Instituto de la Universidad Politécnica de Valencia. Fibecom, en particular, está participada por GoHub, que es el Open Innovation Hub creado por Global Omnium. Héctor es ingeniero superior de telecomunicaciones por la UPV y ha desarrollado su trayectoria profesional en empresas como Vodafone y Ericsson, especializándose en redes móviles desde el 3G a el 5G. Muy bien, pues si os parece bien, empezamos con el primer bloque, que es diagnóstico del sector TIC. ¿Vale? Y con él pues, contamos con unos 30 minutos, una media hora. Bien, el sector TIC ha sido uno de los sectores que mejor está resistiendo la crisis provocada por el COVID-19, o al menos eso se dice. ¿Realmente se han aprovechado, así como pregunta de partida, creéis que se han aprovechado las oportunidades de modernización tecnológica que la crisis ha acelerado? ¿O qué retos ha supuesto y sigue suponiendo para el sector esta crisis sanitaria? Vale. Si os parece... Venga, vale. No, adelante, por favor. No, por favor, Miguel. Nada, simplemente un par de comentarios. Yo creo que uno de los retos que ha supuesto para todo el mundo, no solo para el sector TIC, sino para todas las empresas en general, ha sido esto del teletrabajo de emergencia. Yo quiero siempre decir teletrabajo de emergencia en lugar de teletrabajo a secas, porque no ha sido lo que uno hubiera pensado que debía de ser el teletrabajo, organizándolo bien desde el principio. Ha sido algo que hemos resuelto, pues, entre comillas, de cualquier manera. Y eso se nota en muchas empresas y en muchas situaciones. Y desde el punto de vista de oportunidades, pues evidentemente, claro, el hecho de que de repente empecemos a depender todavía más de la tecnología para poder realizar los trabajos más básicos, pues evidentemente resulta en una oportunidad para todas las empresas que nos dedicamos a esto de las TIC, sea en la especialidad que sea.
Me quedo aquí así. Vamos dando juegos si queréis. Yo sí que, bueno, lo importante también es dentro de las TIC o dentro de los diferentes, digamos, de la industria, ¿no? Diferenciar lo que son los verticales, ¿no? Que hay dentro de la industria. Porque evidentemente no todos ellos están empezando ya a pensar en esa digitalización. Por ejemplo, estoy hablando pues del healthcare, ¿no? Que creo que debería, sobre todo por esta crisis sanitaria, empezar a plantearse seriamente montarse dentro de esa digitalización. Pero luego hay otros, como por ejemplo toda la parte de utilities y toda la parte de energía y de aguas, que se han dado cuenta, debido a esta pandemia, que al ser recursos los que manejan, que son críticos para la sociedad, pues necesitan manejarlos de forma remota, tener el control sobre ellos, ¿no? Y tener esas infraestructuras smart o inteligentes que les permitan gestionar esos recursos críticos para la sociedad en una crisis como la que ha habido ahora. Entonces, ahí sí que, por lo menos yo, en ese vertical en concreto, sí que he visto una aceleración al tratarse de recursos críticos que tienen que ser gestionados ante una problemática como la surgida, o por lo menos así es como lo estamos percibiendo, ¿vale? Yo creo que la parte de intensificación de este proceso de transformación digital es la que, un poco en la línea de lo que decía Miguel, nos ha venido no planificada. Eso ha supuesto pues, que en algunos casos, entiendo que en la mayoría, se ha dado ese inicio de digitalización de manera forzada, de manera menos tranquila de lo que podría hacerse en otra situación. Y de alguna manera ha sido como una especie de caer, todos colectivamente caernos del guindo de que esto hacía falta, ¿no? Es verdad que ha sido en algunos casos imprescindible hacerlo y en otros un poco con temas después de lo que iremos viendo en los diferentes bloques que se plantean. Yo creo que estamos demasiado a la fuerza haciendo algunas fases del proceso de digitalización. Sería bueno que además calase mucho en general en toda la sociedad y especialmente en las empresas, que esto es necesario y que no solo se trataba de pronto trasladar rápidamente ese teletrabajo a mi casa, sino hacer muchas más cosas. Yo creo que se está avanzando, pero queda una fase todavía de mentalización de que esto no solo debe estar por la urgencia de la situación de la pandemia, sino que además debe ser algo que hay que hacerlo sí o sí en las compañías. Yo también, por hacer una visión inicial, quizá lo que más me está haciendo pensar durante este tiempo es el efecto burbuja del COVID. Es decir, yo creo que hay una enorme resistencia a hacer cambios profundos que no sean imprescindibles o que no estén muy bien financiados y una fuerte tendencia a intentar volver a la situación que teníamos antes. Entonces, todo el mundo quiere volver al entorno anterior. Es verdad que, como comentabais, hay servicios esenciales que han dado un salto, van a estar muy financiados, van a verse obligados a hacer o trabajar con nuevos modelos, pero para todo el resto hay una tendencia, y más ahora que tenemos la vacuna encima, una altísima tendencia a que las cosas sigan como han seguido hasta ahora. Entonces ahora mismo va a haber una gran disputa, entiendo, entre esa voluntad o esa fuerza de cambio que puedan impulsar algunas compañías, algunas administraciones y esa resistencia a seguir como estábamos antes, que es lo que mejor sabemos hacer. Todo el mundo va a aceptar que se va a producir algún cambio, la low touch economy, cosas por el estilo, pero en el fondo a todo el mundo le gustaría que esto fuera una pesadilla, que se pase y que sí, que estemos un poco mejor preparados que estábamos antes, pero nada de grandes cambios, nada de grandes alteraciones, porque esa resistencia creo que sigue estando ahí y que en unos meses no se puede cambiar. Es decir, por muy drástico y muy traumático, esa resistencia es muy difícil de evolucionar. Y luego os contaré algo que he leído sobre una publicación que creo que conocéis, el Board of Innovation, que tiene un artículo muy interesante sobre el low touch economy que vale la pena comentarlo. Bueno, ahora luego tenemos una parte donde podemos entrar en... Sí, lo sé. Bueno, es interesante todo lo que habéis comentado. O sea, por una parte sí que parece que se pueden abrir nuevas oportunidades, ¿no? Pero por otra parte, pues yo por simplificar y hablar en lenguaje coloquial, la cabra tira al monte. Es decir, cuando se pasen los malos tiempos vamos a seguir
Igual que antes, y eso introduce pues, el resto de temas que tenemos en este bloque, ¿no? Y es, bueno, cuáles son, digamos, las principales capacidades que tiene el sector TIC para esa digitalización empresarial. Vamos a ver. Una de las actividades realizadas dentro del ámbito de la cátedra ha sido, pues, comenzar un análisis de la situación del sector TIC en sí, como un agente clave, ¿no?, para el cambio del modelo productivo. Entonces, pues hemos tenido la ocasión, dentro de los límites temporales de este año, de elaborar una encuesta dirigida a empresas tecnológicas donde preguntábamos sobre sus principales capacidades para la digitalización empresarial y las tecnologías clave más utilizadas y su nivel de madurez, por ejemplo, en inteligencia artificial. Bien, algunos de los resultados son que más del 90% de los encuestados señaló capacidades relacionadas con la implantación de soluciones tecnológicas concretas, plataformas, aplicaciones, etc. Un 68% señaló capacidades en servicios de asesoramiento y consultoría. Y cabe destacar que un 51% de las empresas se consideran proveedores estratégicos de sus clientes con una participación directa en su estrategia de digitalización. Por parte de las tecnologías habilitadoras, los ámbitos en que se cuenta con mayor capacidad y experiencia son, entre otros, pues las aplicaciones de usuarios, cloud computing, analítica de datos. Sin embargo, y por el contrario, más de la mitad de los encuestados dicen no contar con una estrategia que tenga en cuenta la inteligencia artificial. Y solamente el 25% asegura desarrollar productos y servicios basados en IA. Entonces, en base a esto se plantean nos podemos plantear una serie de preguntas, ¿no? Y una que voy a dejar encima de la mesa es, ¿tenemos un sector TIC en la región capacitado para afrontar los retos de la digitalización empresarial? Y ligado con esto, pues la siguiente pregunta es, ¿contamos con una oferta adaptada a la demanda real y la potencial? Y también, pues como antes, alguien que empiece con opiniones acerca de estas, tanto de las cifras que he dado como de las preguntas en sí, que, digamos, surgen a raíz de estas cifras. Yo puedo empezar este bloque. Es decir, sobre este punto en concreto, lo último, como decías, Pepe, es decir, tenemos una oferta. En economía dicen que la oferta crea su propia demanda. Y yo creo que en este caso tenemos oferta, pero no tenemos demanda. Y vuelvo otra vez un poco y lo mezclo con la parte anterior. Creo que tecnológicamente tenemos muchas cosas hechas ya, estamos en condiciones de ponerlas en marcha y nos estamos encontrando con una falta de respuesta en el mercado. Es decir, el mercado le cuesta mucho bajar al entorno de la realidad tecnologías que en este momento están ya maduras. Yo creo que están maduras y no vamos a citar las que ya todos conocemos, ¿no? Entonces tenemos que ver por qué, teniendo una oferta, esta oferta no es capaz de que estamos haciendo mal las empresas de tecnología para o bien dosificar adecuadamente esa cantidad de novedades para que puedan ser absorbidas, o ver cómo las tenemos que, digamos, manejar o llevar para que puedan ser utilizadas. Hay un caso, el caso, por ejemplo, que habláis de la inteligencia artificial. Todo el mundo quiere estar en el entorno de inteligencia artificial, hacer cosas, pero mi sensación es que no saben muy bien qué hacer con eso. Es decir, luego en la realidad sí hay casos concretos que están llevándolas, pero todo el mundo quisiera o está metiendo en su oferta que además su producto pues tiene algo que ver con la inteligencia artificial. No se sabe muy bien qué. Pero si bajamos al detalle de la empresa, y a la empresa de un tamaño medio pequeño, creo que todavía queda muchísimo trabajo para manejar lo que llamamos pruebas de concepto, es decir, ser capaces de ver una aplicación práctica real de todo. Entonces, creo que ahora mismo nos pasa, yo siempre comparo esto con el tema de las teles planas. Las teles planas estaban ya preparadas mucho antes de que se empezaran a retirar los de tubo catódico, pero se decidió que eso se haría en modalidad Big Data, y se hizo. En la parte de lo que serían las nuevas tecnologías ligadas a todo el entorno que estamos ahora, me parece que estamos esperando ese momento y ese momento no parece que llegue. Incluso con el COVID parece que todavía no existe la receptibilidad o la habilidad por nuestra parte para poder dar ese salto. Porque igual que antes creo que hay una gran resistencia, también es verdad que si hubieran más facilidades para poder implantar y sacar rendimiento a estas tecnologías, se empezarían a mover de una forma diferente a la que se mueven ahora. No es una reflexión negativa, pero realmente veo ahí una laguna, una zona que no sé muy bien cómo la deberíamos gestionar para que esto fuera diferente. A mí me gustaría aquí hacer un apunte en relación a la inteligencia artificial. Yo creo que
que realmente hay un déficit de oferta, tanto de demanda como de oferta, pero quería enfocarme en la oferta. Creo que hay una batalla mundial entre China y Estados Unidos por ver quién asume el liderazgo de la inteligencia artificial, que va a ganar China sin ninguna duda. Los europeos estamos de espectadores, los españoles de espectadores de los espectadores y los valencianos ya nos enteramos de rebote. Creo que veo en todas partes oferta de utilizamos inteligencia artificial, es la palabra de moda, es el hype, sea verdad o no, sea una simple regresión lineal o sea un algoritmo súper complejo. Hoy en día todas las empresas parece que si no vendemos inteligencia artificial estamos en la edad de piedra, pero realmente tenemos un déficit de personal cualificado que sea capaz de llevar a la práctica una solución con inteligencia artificial real. Todos lo vendemos, todos tenemos soluciones, pero creo que aquí tenemos un déficit importante. No sé si conforme vayan saliendo nuevas generaciones de másteres y de grados, esto irá cambiando, pero estamos perdiendo unos años que para mí son cruciales, porque se dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, que los datos son el nuevo petróleo. Yo creo que la combinación de ambas es el futuro. Y estamos aquí bastante retrasados en general con respecto a cualquier entorno en el que nos miremos. Entonces creo que es para hacérnoslo mirar y entre todos intentar mejorar esta situación, porque realmente a día de hoy tenemos un déficit importante. No solo en la demanda, como decía, sino sobre todo en la oferta. Yo creo que en la práctica, cuando estamos ya bajando al terreno, como decía ahora Miguel, yo lo que me he encontrado habitualmente, creo que es hacer como una autocrítica a nuestro propio sector TIC y también una crítica al sector empresarial. Es que nos planteamos una situación que yo llamo muchas veces de ping-pong, en el que nosotros como empresa experta le proponemos al cliente, vamos a trabajar sobre cuáles son los puntos de mejora que podríamos ganar dentro de tu empresa a partir de la utilización de ciertas tecnologías y en particular de inteligencia artificial, y el cliente a su vez dice, bueno, tú que eres el experto, cuéntame qué es lo que podemos hacer. Y nosotros decimos, bueno, pero tú conoces mejor tu empresa y puedes decirnos cuáles son los puntos realmente en los que podríamos trabajar. Te contamos para qué nos puedes aplicar. Y llega un momento en el que en esta conversación acabamos fuera de sitio. También es cuando planteas algún tipo de prueba de concepto, como decía José Manuel, cuando planteas pruebas de concepto, por lo menos desde mi experiencia, las tiene al final, la oferta la tiene normalmente congelada el cliente, guardada en el cajón, ¿no? Le parece interesante, quiere ver de qué manera se puede subir, pero yo creo que falta un punto de valentía, de intentar ayudarnos entre todos, porque efectivamente, como dice Miguel, si no vamos a llegar tarde, una vez más, en cualquiera de este tipo de innovaciones o de vanguardias, vamos a llegar tarde. También es verdad que no hay que volverse locos y que esto se puede ver quizá incluso desde dos perspectivas. La de la inteligencia artificial, que está introducida dentro de aplicaciones y dentro de soluciones en general y que ya nos viene así, es decir, que aunque no la veamos en el día a día, existe, y luego aquella que podemos proporcionar nosotros como oferta dentro del mercado. Y ahí también se despliegan a su vez otros dos ámbitos con los que podemos trabajar. El que queramos ser nosotros los que fabricamos, incluso fabricamos producto, que es una opción, y la otra es que nosotros seamos simplemente los que implantamos soluciones de inteligencia artificial fabricadas por otros. Y son dos mundos que tampoco son, por supuesto, incompatibles y que debemos ver cuánto mercado y cuánta necesidad existe de cada uno de ellos, porque no todo consiste en intentar inventar el producto que va a dar la solución al mercado, y a lo mejor es tan potente para la competitividad de las empresas valencianas el que seamos capaces de implantar soluciones que ya están realizadas o desarrolladas por fabricantes. Interesantes reflexiones. No sé si alguien quiere intervenir. Sí, yo, si me permites, un par de observaciones, pues han dicho cosas súper interesantes. Yo creo que efectivamente, tal como ha dicho Paco, hay distintos grados de madurez en la inteligencia artificial y muchas veces nos olvidamos de que ya la estamos utilizando en algunos aspectos, aunque no nos demos cuenta. Pero por otra parte, yo creo que aquí hay un problema que es recurrente en el uso de las tecnologías de información, y es que una cosa es la tecnología habilitadora y otra cosa es el aplicarla al negocio. Y muchas veces nosotros somos capaces de explicarle al cliente cómo se debe de aplicar, cómo se debe
de utilizar la tecnología habilitadora, pero no cómo aplicarla a su negocio. ¿Vale? Esto es un mal endémico no solo de nuestro sector, sino de todas las empresas en general. Los especialistas en tecnología tienen muy poco predicamento en la gestión de las empresas, y decidme cuántos ingenieros informáticos o directores de informática conocéis que estén en el comité de dirección duro de la empresa, donde de verdad se manda, donde quien está es el director de operaciones, el financiero, el de recursos humanos y el director general, ¿vale? Y los especialistas en tecnología podemos estar. Y yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que somos capaces de entender la tecnología y los ejemplos sencillos de cómo se debería de utilizar, pero no somos capaces de aterrizarla en el negocio concreto que nuestro cliente tiene y que es el que tenemos delante. Porque, por ejemplo, lo que decía antes Miguel, decía, pues a lo mejor no somos los punteros y estamos retrasados con respecto a otras zonas del mundo, evidentemente con respecto a China y Estados Unidos, sin duda ninguna, pero es que tampoco hace falta ser el puntero en tecnología, en una tecnología para poderla aplicar. O sea, bastaría con entender bien cómo funciona esta inteligencia artificial y a qué casos se puede aplicar, para, sin haber descubierto nada especialmente nuevo, sí ser capaz de aplicarlo. Y esto tampoco lo hacemos demasiado bien, ¿eh? Yo aquí lo entono el mea culpa si queremos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con casi todos, porque realmente han plasmado lo que es la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo con Miguel de que la oferta también tiene sus lagunas, o sea que actualmente no tenemos súper especialistas en inteligencia artificial en España, porque es algo que no es maduro. O sea, hay que reconocer que realmente todo el mundo habla de ello, pero la madurez es muy baja. En industria, una tecnología que tiene una baja madurez nunca va a ser aplicada, porque estamos hablando de una cadena de producción en la que se pierden millones de euros en un momento para un minuto, ¿no? Entonces, nadie va a aceptar una tecnología inmadura. Y luego está el gap también de la aplicabilidad de la misma, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con 5G, que es algo distinto a la inteligencia artificial, pero también es una tecnología nueva. Y lo que me doy cuenta es que cuando bajo a la realidad industrial y cuando voy a las empresas, algunas cosas se pueden hacer con 4G, incluso con Wi-Fi, ¿no? Entonces, es súper importante hablar de inteligencia artificial, pero ver si realmente va a dotar o no de beneficios a la industria al final, ¿no? Porque si no se ven claramente los beneficios, va a ser muy difícil que lo podamos vender, no porque seamos malos vendedores, sino porque realmente no está aportando ningún beneficio que sea claro, ¿vale? Y por otra parte, creo que la inteligencia artificial no tiene una estandarización como, por ejemplo, el 5G, donde seguimos un 3GPP, todo el mundo está de acuerdo, en fin, hay un marco de trabajo en el que se puede trabajar y más o menos al final las soluciones que tiene el mundo en China, en Estados Unidos o en Europa son similares. Inteligencia artificial, bajo mi punto de vista ahora, es algo que no tiene ese estándar, que es muy complejo, que requiere, incluso empresas como Ericsson o Huawei están fichando matemáticos, detrás básicamente gente muy especializada para realizar algoritmia, y no es algo sencillo a lo que podamos acceder, ¿vale? En todos los puntos. Entonces, eso es otra barrera más que yo veo en la inteligencia artificial, aparte de que la aplicabilidad a veces pues no da los beneficios o no se ven los beneficios claros de esta aplicabilidad. Bien, todos habéis hecho observaciones muy interesantes. Esta última que has hecho, Héctor, yo creo que podría discrepar, pero bueno, eso es mi punto de vista. Yo también puedo discrepar. Yo no voy a entrar en un debate. No, pero fíjate, sí que iba a comentar que a propósito de un tema, estuve mirando en las últimas 2 semanas, estuve revisando y buscando varios artículos relacionados con el retorno de la inversión en tecnologías, especialmente en inteligencia artificial, temas relacionados con datos, en Big Data, y encontré varios artículos en los que expertos afamados hablaban de la parte intangible de ese retorno, dándole la importancia máxima. Es decir, que al final casi llegaban a la conclusión de que era muy difícil encontrar un retorno de la inversión cuantificado que permitiese llegar a un consejo de un comité de dirección o a un consejo de administración y poner sobre la mesa: si inviertes A, obtendrás en el tiempo ese retorno incluso superado, y que al final había una parte intangible, aquello que muchas veces a los que venimos mucho del ámbito de los datos,
nos resulta chocante, ¿no? El que acabemos con inversiones tan potentes como las que se pueden anticipar en, ya digo, inteligencia artificial, Big Data, que estemos apelando a esa capacidad, a esa parte más intangible, que de alguna manera es lánzate, porque si no te lanzas te vas a quedar detrás, y no te preocupe tanto porque a lo mejor ni siquiera tú como empresa eras capaz de obtener los datos para demostrar si retorna o no retorna la inversión. Y si nos metemos en libros de caballerías, se queda en el fondo todo por hacer, ¿no? Es que en cierto modo las tecnologías que son realmente revolucionarias son muy difíciles, es muy difícil evaluar el impacto. Lo que es fácil, con todos mis respetos para el 5G es revolucionario desde el punto de vista técnico, pero es más velocidad y más de lo mismo. Es decir, todo el mundo lo entiende el 5G. Todo el mundo sabe que si metes 5G, pues vas a tener más velocidad, más capacidad para transmitir datos y voz, multimedia, etcétera, etcétera. No hay nada demasiado nuevo que explicar. Eso sí, además tienes la seguridad de que más te vale que vayas por el 5G porque el 4G desaparecerá. O sea, esto, perdón, pero está todo el pescado vendido, ¿vale? Sin embargo, perdona. Sin embargo, cuando hablas de inteligencia artificial hay muchísimas más dudas. Y además el mundo de la inteligencia artificial... Vaya por delante que yo soy un entusiasta de la inteligencia artificial. No solo es que lo estamos aplicando en mi empresa, sino que investigamos todo lo que podemos, leemos, hacemos todas las cosas que podemos, ¿vale? Y lo estamos aplicando a nuestros productos y todo eso. Y en nuestro caso es relativamente sencillo. Me refiero a la aplicabilidad a nuestro ámbito, porque nosotros nos dedicamos a la ciberseguridad y ahí hay cosas de detección de anomalías y cosas de esas, con lo cual digamos que no lo tenemos demasiado complicado. Pero dicho esto, soy muy escéptico en cuanto a cómo se está utilizando en estos momentos o cómo se está planteando la utilización de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial a lo largo de su historia ha pasado por varios inviernos en los que después de prometer un montón de cosas, que todo iba a ser revolucionario y que iba a ser una maravilla, han quedado en nada. ¿Vale? Luego no es verdad que hayan quedado en nada, porque han quedado cosas que sí que han salido adelante y ahí tenéis pues los asistentes de voz, el tratamiento del lenguaje natural, el análisis de imágenes, el diagnóstico médico, en fin, hay muchas cosas que han quedado, pero como a mí hay una definición que me gusta mucho de lo que es inteligencia artificial, que dice, inteligencia artificial es aquello que todavía no hacen las máquinas. ¿Vale? Porque cuando lo hace la máquina ya no es inteligencia artificial, ya es algoritmo, ya es no sé qué, esto no tiene misterio y todo eso. Pero cuando se hablaba de hace 30 años, se hablaba de, por ejemplo, traducción automática o interpretación, o sea, o análisis del lenguaje natural o interpretación del lenguaje natural, yo me acuerdo que era una locura. O sea, decían, ¡buah! Esto no lo van a conseguir las máquinas nunca. Y hoy en día lo vemos con la mayor naturalidad del mundo, decirle a Alexa o Google o a quien sea que lo que haga y no se equivoca casi nunca. Y yo me acuerdo en los primeros sistemas de análisis de lenguaje que había, se equivocaban casi siempre, ¿vale? Ahora no. Y sin embargo ahora, como ya es fácil y ya lo vemos claro, esto ya no es inteligencia artificial. En realidad no deja de ser un algoritmo. Sí, si me permite, estoy 100% de acuerdo. O sea, en nuestro campo lo que abundan son los buzzwords, como dicen los americanos, y nos sacamos de la manga, nos los inventamos cada 2 por 3 para a lo mejor llamar la atención o entendernos entre nosotros. Bueno, nos hemos centrado mucho con el tema de inteligencia artificial. Todos aquí entendemos que esto pues, es una forma de algoritmia que, pues, vale, bien, que hace cosas o que pretendemos que haga cosas que de momento no somos capaces de hacer de una forma exacta, digamos, con la algoritmia tradicional. Pero yo quiero centrarme en 2 cosas, antes de terminar esta sección, en 2 cosas que han salido en la conversación y que, bueno, estaban realmente también previstas que hablásemos de ella. Por una parte, habéis mencionado, pues, por la parte de la oferta, que a lo mejor también pues, falta la capacidad de capturar y retener talento. Y por otra parte, yo creo que me ha parecido escuchar por algunas de vuestras intervenciones acerca de un tema que a mí me resulta de especial cariño o importancia, y es la capacidad de poder exportar, de poder internacionalizar productos y servicios TIC. Todo lo modestamente que queramos, pero bueno, yo creo que es algo que tenemos que prestarle atención. En cuanto a la captación de talento, podemos decir que hay un estudio por ahí de la consultora VAS y de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dice que por cada 6 empresas españolas que requieren los servicios de un profesional TIC, solo hay un perfil capacitado y formado para asumir el trabajo.
a pesar de que desde los cursos 15-16, 2015-2016, el número de egresados universitarios en ramas informáticas ha crecido un 16 y pico %. Además, se da el caso de que España es el país europeo donde más ha crecido la base de empresas que contratan especialistas TIC, de acuerdo también con este estudio. Entonces, aquí se plantean varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿podemos hacer algo, modestamente hablando, desde el ámbito regional en el que estamos, que es el que nos interesa más, también desde el ámbito nacional, pero desde el regional, para poder captar ese talento? Yo, como profesor universitario, me doy cuenta que hay mucha gente que pasa por los ciclos formativos de por lo menos la universidad en la que estoy, y hay unas cuantas más en la Comunidad Valenciana, con lo cual sé que hay una carretada de personal que sale más o menos bien formado al final de cada año. La cuestión es, ¿qué terminan haciendo ese personal? ¿Dónde terminan yendo? ¿Y qué podemos hacer para captar a la gente que creemos que debe quedarse por aquí para que contribuya al crecimiento del sector TIC? Esa es, digamos, una general. Yo la primera observación que haría es que eso de carretada es extremadamente optimista. Bueno, a ver, aquí faltan muchos tecnólogos, digo por no decir específicamente ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicación, ingenieros industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Digámosle, faltan muchos tecnólogos y van a seguir faltando. Hay muchas menos vocaciones de las que debería haber. En un país con no sé cuántos millones de parados que tenemos, que nunca sé cuál es la cifra de verdad, pero pongamos 2,5 millones de parados, por decir algo. En un país con 2,5 millones de parados sigue habiendo gente que no estudia, no hay suficiente gente que estudie una carrera que resulta que le va a dar trabajo seguro. Otra cosa es que luego hablemos de si le pagan mucho, le pagan poco, todas esas historias, que también lo entiendo, estoy de acuerdo, pero lo que sí que es un hecho es que mucha más gente tendría trabajo si estudiara ingenierías, ¿vale? Y no estoy diciendo tampoco que nadie tenga que obligadamente estudiar algo que no le gusta ni nada de eso, pero ya es casualidad que le guste a tan poca gente en comparación, ¿vale? Entonces, esa es la primera. Dices, falta mucha gente, no me cabe duda. Y desde mi punto de vista, el truco para conseguir retener el talento aquí es vender fuera de la Comunidad Valenciana. O sea, trabajar aquí, pero vender fuera. O sea, con lo que es el tejido industrial valenciano, da para lo que da. Pero es que también hay que tener en cuenta que nuestras empresas son especialmente susceptibles de trabajar aquí y vender en cualquier otro lugar del mundo. Somos totalmente externalizables o globalizables, o como lo quieras llamar. Eso es un punto interesante. Voy a esperar que intervengáis los demás, pero quiero cazar un poco eso que acabas de decir ahora. Vale, yo quería introducir dos variables más. Una variable está muy ligado a lo que decíamos de disponibilidad de recursos. Creo que tenemos un gran problema con las mujeres, es decir, tenemos un problema enorme de que el atractivo de las carreras técnicas para las mujeres va de mal en peor, y son el 50% de la población, y entiendo que el 50% de, digamos, el potencial de conocimiento que vamos a tener en el futuro. Y lo estamos un poco dejando pasar. Puntualmente ese tema lo hemos tocado en algunas José Manuel, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Porque eso de que lo estamos dejando pasar. Bueno, lo estamos dejando pasar porque realmente yo no percibo que se estén haciendo, digamos, muchas cosas para remediarlo. Yo sabéis que he estado los últimos años, estuve en Portugal. Portugal es un país pequeño y Portugal tenía una cosa muy curiosa, y es que una vez al año hacía una especie de hackathon donde invitaban a niñas entre, creo que eran 9 y 13 años, y les enseñaban, más o menos jugando, a construir un robot o a aprender una programación básica para que sucedieran ciertas cosas. Os lo pongo como un ejemplo creativo donde además los padres, IBM, se volcaba, estaban en esos ejemplos, se invitaba a la administración para que la administración lo viera, y es un ejemplo muy pequeño, ¿no? Quizá un país que tiene que buscarse la vida. Sabéis que los portugueses pues, se mueven mucho, hablan bien inglés y tienen un potencial, de hecho tienen un nivel tecnológico de oferta importante. Entonces, creo que no se están haciendo muchas cosas en este sentido, o por lo menos yo no las percibo, porque los números siguen cayendo. Creo que los últimos números es que habíamos pasado, y eso lo sabrá mejor Pepe, creo que de un 15 a un 14 y luego a un 13% era el porcentaje de mujeres en carreras técnicas en la UPV. Entonces, no sé si es exactamente así ahora, ¿eh? Que muy alto me parece y todo, pero sí, por ahí. No, yo creo que es menos, pero sabéis, acordaos del problema, la paradoja noruega, ¿eh? O sea, si queréis os la cuento, pero es muy graciosa.
En un país como Noruega, en el que se considera que hay una sociedad muy igualitaria y todo eso, el 99% de los médicos son mujeres y el 10% de los ingenieros son mujeres. Sin embargo, si te vas a la India, pues a lo mejor el 30 o 35% de los ingenieros son mujeres. ¿Por qué? Pues porque en un país como la India las mujeres necesitan estudiar una cosa como ingeniería para que se les considere en la sociedad, mientras que en Noruega no. Y parece ser, y yo de verdad que a mí es un tema que me preocupa y me incordia, pero parece ser que a las mujeres cuando tienen la oportunidad de elegir no suelen elegir carreras técnicas. Igual estamos haciendo algo mal también en cuanto a la forma de cómo se plantean, cómo se enseñan o yo qué sé qué, pero el hecho es ese. Yo confieso que no sé qué hay que hacer para revertir. Yo tampoco. Yo lo que percibo... En cualquier caso, si me permitís, me gustaría centrar la discusión más que en la cantidad, que entiendo que es un problema. La cantidad, entiendo que entendéis que es un problema, porque yo lo que sí que veo son clases enormes llenas de gente en informática y entiendo que en ingeniería industrial también las hay y entiendo que en telecomunicaciones también las habrá. Entonces, si hago toda esa suma dentro de lo que es la Comunidad Valenciana, digo, aquí sale una carretada. La cuestión es, ¿se quedan? ¿Podemos captar el talento, digamos, la crema de eso que sale de las universidades valencianas? Y si no, ¿qué podemos hacer? Antes has mencionado el salario. Yo creo que el salario puede ser un factor ligado al otro que has mencionado y esa capacidad de exportar fuera. A mí me gustaría hacer una reflexión aquí, sin entrar en el tema hombres y mujeres, que para mí, más que fallo de la universidad, es fallo del instituto. Yo tengo ahora mis hijas justo en la edad de elegir carrera y creo que el fallo está ahí, que si desde el instituto no las van formando en tecnologías de una manera natural, pues no sé si es por una circunstancia natural de cómo son las mujeres o cómo son los hombres, diferencias que no quiero entrar aquí mucho, ¿vale? Porque me meto en un jardín. Pero realmente es así, pero bueno, dejando aparte esto, a mí sí que me gustaría hablar de lo que ha supuesto el teletrabajo al tema del talento. Y para mí hay un aspecto, el aspecto más negativo que hemos notado nosotros, por ejemplo, es la pérdida de vínculo. Nosotros seguimos con teletrabajo 100%. Y creo que es un problema gordo porque a pesar de que, bueno, seguimos con nuestros equipos de trabajo, con reuniones diarias, semanales, actividades fuera de la empresa para reforzar el vínculo al aire libre, pero al final la gente que no colabora estrechamente en un proyecto, en un servicio, pierden el vínculo y al final no te encuentras tomando un café con uno y le cuentas una cosa, no te cruzas con otro, ves lo que está haciendo y comentas el trabajo. Y esto supone que se están creando como mini empresitas dentro de la empresa con poca relación entre sí. Y esto para nosotros es un problema importante. A pesar de que tenemos una persona dedicada específicamente a esto, pero es un problema importante. Y otro aspecto aquí que afecta es que el teletrabajo lo que hace es permite una deslocalización de recursos. Entonces, a nosotros nos ha pasado de gente que se ha ido de la empresa para trabajar en una multinacional americana porque trabaja en su casa en pijama. ¿Vale? Y claro, te pones a comparar el salario de una empresa española con el salario de una empresa americana y la competitividad se hace difícil. Por otro lado, esta amenaza de que empresas de Europa o de Estados Unidos capten personal aquí, también es una oportunidad, porque nosotros también podemos captar personas con un alto nivel de cualificación que vivan en Argentina o en Marruecos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pero eso es ir a hacer la carrera de la rata, que eso es muy malo. O sea, el truco para nosotros no es captar gente más barata. El truco para nosotros es captar clientes que paguen mejor. Las dos cosas, Miguel. O sea, no, las dos cosas no. Si te vas a la carrera de la rata, el riesgo que corres es ganarla. Pero no es la carrera de la rata. O sea, hombre, tú vas a contratar a gente más competitiva, es decir, más barata, en Argentina o donde sea, para compensar que te quiten a los tuyos que están en España las empresas americanas. Eso no es buena táctica. Yo creo que son las dos cosas. O sea, por un lado, tú tienes la oportunidad de contratar a un crack en Argentina
que sea tan bueno como los de aquí, ¿vale? Perfectamente. Sin duda, sin duda. Y por otro lado, tienes que hacer el atacar al mercado internacional, que es lo que estamos haciendo todos. Es lo que estamos haciendo todos. Pero a nivel de talento yo veo estas dos cosas. La gente que puede escapar a un dorado y, por otro lado, una oportunidad de que no tienes por qué. Y ya no te digo de irte a Argentina. Nosotros pues ahora tenemos más abierto el abanico a coger gente de cualquier pueblo de España, que no es que sea más barato, sino que para ellos el poder trabajar desde su casa, desde Albacete, como tenemos gente trabajando diariamente con nosotros, pues es una oportunidad que amplía la posibilidad de contratar gente, pero claro que sí, yo no lo niego, pero es que eso mismo le va a pasar también luego a esas multinacionales, que también podrán contratar a una persona que esté trabajando desde Albacete. Sí, claro, o sea, que no es una ventaja. O sea, a ver, es una ventaja para el empleado el poder trabajar desde un sitio diferente o sea, que una persona pueda vivir en Albacete porque le gusta, que es su ciudad y es donde quiere vivir, y no tenga que venirse a Valencia, a Barcelona o a donde quiera, ¿vale? Eso es una ventaja, pero es una ventaja para el empleado. Para nosotros el poder contratar gente en Albacete en sí mismo no es una ventaja. Porque igual que la podemos contratar nosotros, la podrá contratar cualquier otro, y al menos en sectores como el nuestro, en el que el teletrabajo es perfectamente posible, pues no suponemos una ventaja competitiva. La cuestión es ser capaces de captar clientes de fuera. Son cosas dos complementarias. Sí, quería aportar también, a ver, por un lado, yo creo que desde el punto de vista puro de talento, de fidelización, siempre me ha gustado más la palabra de fidelizar que retener, porque se supone que retener es como llevarlo a la fuerza. De fidelizar talento, yo creo que desde el punto de vista más macro, tendría que haber, yo lo llamaría como un ecosistema retador, en el que interviene la administración pública, intervienen universidades, intervienen empresas del sector TIC e intervienen empresas fuera del sector TIC. Que entre todos consigamos que sea retador trabajar en este ecosistema nuestro, porque se forma bien, porque se impulsa desde la administración pública y porque las empresas somos capaces de conseguir ese proyecto, que a su vez es interesante para que las personas que trabajan con nosotros no estén pensando en que es mucho más interesante estar trabajando en una multinacional norteamericana que en una española o una valenciana, y que no sea en absoluto diferente. Es más, ligándolo con la parte de internacionalización, yo conozco ya varios casos, no uno ni dos, conozco varios casos en los que filiales que están radicadas aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, filiales de empresas que tienen la sede central fuera, están adoptando proyectos que se han desarrollado aquí, de sistemas de información de cualquier tipo, de sistemas de análisis, de sistemas de gestión, están adoptándolos en las centrales, e incluso en algunos casos en todo el mundo, en toda una organización mundial. El origen de cuál ha sido o cuáles han sido los sistemas de información, las aplicaciones que van a implantarse en esa organización mundial, es precisamente por una de las filiales que está aquí. O sea que tampoco, yo creo que también tenemos que intentar crear dentro de todo ese ecosistema un orgullo del trabajo que estamos haciendo, que yo creo que lo estamos haciendo en muchos casos muy bien y probablemente mucho mejor de lo que nosotros mismos creemos. Sin duda. Es interesante todo lo que habéis dicho, ¿no? Si me permitís que interactúe un poquitín, porque tiene todo relación. Yo creo, como os he comentado, la captación de talento está ligada con, entiendo yo al menos lo veo así, pero os dejo que ahora lo comentéis en base a unas cifras que voy a comentar también. Está ligada a la capacidad de producir trabajo interesante por parte del sector TIC, y ese trabajo interesante será tanto más factible cuanto más capacidad se tenga de buscar, como decía Miguel, Juan, hace un momento, pues voy a decir mejores clientes, o clientes pues que aprecien mejor el valor de lo que se es capaz de ofertar. Pero unas cifras yo creo que son ilustrativas. Según la última edición del informe anual del sector TIC en España, referido a 2019, y que ha sido publicado por la ONSI, y respecto al comercio exterior del sector, se comentan algunas cifras interesantes, ¿no? Es decir, aumentan la cantidad de importaciones, en este caso referido al 2017 respecto al 2018, en cuanto a bienes y servicios TIC, y la cifra que dan es cerca de un 10%, ¿vale?
suponen estas importaciones TIC un 5,6% aproximadamente del conjunto de todas las importaciones de España. En cuanto a las exportaciones, también crecen, pero a un menor ritmo. Y la mayor parte de esas exportaciones son servicios, no ya lo que podríamos considerar productos. Siendo el saldo comercial, al final de todo esto, ¿cuál es el saldo comercial? Pues un saldo comercial negativo, de unos 6.000 y pico de millones, con una tasa de cobertura del 72% aproximadamente. Bien, entonces, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, por lo que he escuchado, en que lo que hay que hacer es, vale, o sea, aquí podemos vender lo que podemos vender en la Comunidad Valenciana, y ahora en la siguiente sección entraremos un poco más a profundizar en ese tema. Por lo tanto, para poder captar talento, retenerlo, etcétera, y para poder a lo mejor tirar más adelante, tenemos que vender hacia afuera, tenemos que hacer cosas que sean exportables. La cuestión es, ¿tenemos capacidad en el sector TIC ahora mismo para esa exportación, para crear y exportar productos y servicios? Antes he escuchado de tenemos que salir fuera. Creo que lo habéis dicho implícita o explícitamente vosotros. La cuestión es, si son servicios, eso es más, desde mi punto de vista, puede que sea algo más complicado. Si son productos, puede que sea más fácil, simplemente porque escalan mejor, digo yo. Pero lo dejo ahí encima de la mesa. ¿Cuál creéis vosotros que es la capacidad que tiene nuestro sector TIC en la Comunidad Valenciana para ampliar su horizonte de exportación? Yo quería haceros un comentario, digamos, entre los dos bloques, por lo que habéis comentado, que me parece especialmente relevante. Creo que no podemos obviar que hay un tema cultural básico y que además en este momento es un problema para algunas compañías. Es decir, creo que el teletrabajo, la distancia, crea y complica mucho el poder transmitir una cultura de compañía que es importante para retener, para fidelizar, para conseguir que la gente viva o comparta un proyecto donde no solamente es empresarial en los términos más economicistas, sino un proyecto conjunto. Y creo que eso es un desafío importante, que los modelos actuales de esta, digamos, dispersión de recursos son una oportunidad, pero a su vez son un problema si no lo puedes controlar. Y luego hay otro problema que creo que es importante y es el tamaño. Es decir, las empresas tenemos que crecer. Si no crecemos en todo lo que hemos comentado hasta ahora, es difícil que apliquemos tecnologías, es difícil que lleguemos a ciertos clientes. Lo que decía Miguel Juan, me parece fundamental. Nosotros no tenemos recursos por tener los mejores recursos, los tenemos para poder, digamos, firmar y generar proyectos que nos den valor añadido a nosotros y a nuestros clientes. Cuanto más valor añadido le demos, más valor tendremos en el mercado. Entonces, esa discusión para mí es importante en términos de todo esto, dónde nos puede llevar, cómo lo vamos a controlar. Ahora mismo, la percepción que tenemos en la casa, en nuestra casa, es que hay gente que está muy interesada en volver a trabajar a las oficinas, porque empieza a tener problemas para seguir con el modelo de, digamos, de separación. Otros están diciendo que, vamos, que ni de remotamente quieren volver. Es decir, ¿dónde montamos el equilibrio? Y luego, lo de crecer. Es mucho más... el informe este que estaba leyendo habla mucho del crecimiento inorgánico. Tenemos que ver cómo seguimos atentos a lo que pasa en el mercado, y a veces no solamente es un tema de personas, es un tema de equipos, es un tema más complejo el que nos debe que tenemos digamos, el talento adecuado en el momento oportuno. Seamos prácticos. Una multinacional en todo esto es muy fría y muy pragmática. Igual te contrata un recurso de maravilla y cuando se acabó el proyecto, se acabó la relación. Es decir, son temas que hemos de siempre valorar, de que son formas diferentes de ver el negocio, lo que podemos hacer una empresa con una base valenciana, como somos en este caso algunos de nosotros, y otro como puede ser una multinacional. Yo he vivido los dos y creo que en los dos hay diferencias notables. Ese es el comentario. Gracias. Centrarnos un poco en esto. ¿Por qué no podemos, empresas de base valenciana, tener una aspiración multinacional? Digo yo, Yo tengo una observación ahí. Parece una súper simplificación, pero estoy totalmente de acuerdo con José Manuel. Tamaño. Yo, si tuviera que poner un factor sobre la mesa, diría que el tamaño. El problema, en mi opinión, por ejemplo, una empresa de cualquier sector española es menos productiva o menos competitiva que una alemana por una cuestión pura de tamaño. ¿Por qué? Pues porque la empresa más pequeña alemana tiene 1.000 trabajadores, o 500 si quieres, depende de los sectores. Mientras que las empresas más pequeñas españolas tienen 5 trabajadores, 10. Con eso ni hay especialización, ni hay
ni hay posibilidades de acceder a determinados recursos, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, no se puede ser muy productivo si uno es una empresa muy pequeñita. Y ojo, porque no es lo mismo ser una empresa pequeñita que ser una startup, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces se habla de startups cuando en realidad se quiere decir micropymes, ¿vale? Pero son dos cosas distintas. Una startup es una fase en una empresa que tiene una clara vocación de crecer o de ser incorporada en otra o de lo que sea, pero que tiene una clara vocación de crecer. Aquí estoy hablando de micropymes. Y el problema que tenemos en España siempre es ese, es el principal. Si comparas una empresa nuestra de 300 personas con una empresa de 300 personas en Alemania, el grado de productividad va a ser muy parecido. Muy parecido porque la formación no es demasiado diferente, los directivos españoles son muy buenos, los contratan en multinacionales y tienen una carrera bastante interesante muchas veces, tenemos directivos, pero lo que no somos capaces es de tener empresas grandes. Y es triste, pero vamos. Luego hay otros factores, por supuesto. Sí, está claro. ¿Por qué no las tenemos las empresas grandes también? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué no las tenemos? Pues por una idiosincrasia de país. Bueno, no tiene remedio entonces. Bueno, Sí que tiene, claro que tiene. Todo tiene remedio. Yo he hecho referencia a las startups, entonces voy a aquí de lo que conozco un poco y quizá intentar desgranar el por qué no tenemos ese tamaño, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que las empresas que tenemos quizá en nuestra región no son lo suficientemente grandes como para ser eficientes y poder internacionalizar, ¿no? Al final y crecer. Antes hablaba también Francisco sobre el challenge, ¿no? O los retos, ¿no? Plantear retos tecnológicos en la región. Yo creo que en esa línea estamos empezando a andar. Hablo, por ejemplo, de inversiones que son privadas, como por ejemplo GoHub, o también conocéis Lanzadera, todos los que estáis aquí presentes, donde se están lanzando básicamente retos a la población a nivel tecnológico, ¿no? Que eso es, al final, fan, ¿no? Crea la gente que luego estudiara esas carreras porque se está viendo, ¿no? Se está viendo en el día a día. Pero también estoy hablando de las inversiones públicas, sin ir muy lejos, pues se pretende un proyecto en Valencia, que es el Valencia Tech City, ¿no? Y ahí, pues lo que pretendemos básicamente es, pues, coger todo ese talento que está saliendo de la universidad, que yo sí que creo que hay mucho talento en las universidades y además en cantidades, y focalizarlo, ¿no? Y ponerlo de manifiesto en una ciudad como Valencia. O sea, la pretensión es llegar a ser un Silicon Valley en Valencia, evidentemente, no sé dónde nos quedaremos en el camino, ¿vale? Es muy pretencioso, pero es que hay que pensar en grande si queremos al final tener ese tejido tecnológico industrial en Valencia, si no nos quedaremos como siempre a mitad del camino, ¿no? Entonces, esos challenges, esos retos, lo que van a permitir es que la gente sí se sienta atraída por trabajar en empresas que estén aquí. Lo que pasa luego es que muchas de esas startups se quedan en el camino. ¿Y por qué se quedan en el camino? Porque ese know-how se vende a multinacionales. ¿Vale? Ahí está el punto de inflexión. En el momento que tú decides crecer o vender, cuando alguien pone una oferta muy jugosa en la mesa, pues evidentemente todas esas estructuras se vienen abajo, ¿no? Entonces, en ese punto es donde tenemos que pensar en quizá seguir invirtiendo desde el ámbito privado y el ámbito público en esas empresas que son de carácter tecnológico muy potentes e intentar crecer, ¿no? Y poder exportar al exterior, ¿no? Yo creo que ese es el punto de ruptura. Muy bien. Este tema da para mucho más del tiempo que tenemos. Yo creo que nos hemos pasado sobradamente de este primer bloque y el siguiente también es interesante para los objetivos de la mesa redonda. Si os parece bien, cerramos este bloque y pasamos al siguiente. Seguramente no vamos a poder terminar con todos los asuntos interesantes que tenemos planteados para hoy, pero yo estoy satisfecho. Creo que la discusión ha sido muy buena en este primer bloque. Y pasamos a hablar de la digitalización empresarial y el papel dinamizador de nuestro sector TIC en esa digitalización empresarial. Entonces, el primer punto del que cabe pensar, o hablar, perdón, es el nivel de madurez digital del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Bien, y me voy a referir otra vez al informe sobre digitalización del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana que se ha realizado dentro de lo que es la cátedra en sí, de la UPV, y que está basado necesariamente para los términos que tenemos este año, en fuentes secundarias, como informes publicados por la ONSI, información procedente de Reddit, de la Cámara de Comercio y de otros organismos. A partir de esa información,
conclusiones que uno puede sacar es el nivel de digitalización de las empresas es, en términos generales, bajo o incipiente. Esa es, digamos, una conclusión que es lo que quiero someter a vuestro juicio, si estáis de acuerdo o no con ese diagnóstico. Y sin entrar, además, en diferencias significativas entre sectores productivos. No se detectan grandes diferencias entre ellos. Y, además, se detecta que, especialmente entre las pymes, el uso de tecnologías clave como Big Data, análisis de datos. Y vuelvo otra vez a lo de la inteligencia artificial de antes, que ya todos estamos de acuerdo en lo que es residual. Es decir, por decirlo de alguna forma, no se atreven a dar pasos o no tienen claro que los puedan dar en riesgo tecnológico. La pregunta que hay que hacer aquí es, ¿coincidís con este diagnóstico? ¿Destacaríais algún sector que esté despuntando versus otros? Esa es la pregunta que dejaría encima de la mesa. Yo quería, si os parece, comentar en este punto una anécdota que no la convierte en categoría, pero que además incluso enlaza con el último punto de este bloque. Hace no mucho, hace cosa de un mes, recibí la llamada de una empresa que me decía, oye, quiero poder estar preparado para que en cuanto abran la ventanilla de las subvenciones europeas, poder ya presentar mi propuesta para, y ahora viene lo anecdótico, para montar el RP, montar probablemente un CRM. A mí eso un poco se me calama a los pies, o sea que a estas alturas digamos que la empresa todavía esté pensando en ciertas cosas que están superadísimas, me confirma en cierto modo lo que comentas, Pepe, sobre este informe, que el nivel de digitalización es probablemente demasiado bajo para el que debería ser. A partir de aquí, el reto, comentábamos al principio, que la pandemia, la aceleración de ciertas cosas a la fuerza, pero yo creo que tendríamos que coger esta ola como que fuera la buena de verdad, porque si no la cogemos, la brecha va a ser gigantesca, ¿eh? Solo como introducción. Bueno. Yo por otro lado, estoy de acuerdo con lo que dice Paco, pero fíjate que el otro día estuve comiendo con un empresario valenciano del sector agrícola y le iba haciendo preguntas para ver cómo le podíamos, digamos, envolver, ¿no?, en este entorno de digitalización. Y me sorprendió la cantidad de cosas que estaban aplicando ya. Es decir, no olvidemos que tenemos un tejido empresarial que, además de creativo, es muy inquieto. Me hablaba de por ejemplo, todo el proceso que tenían para hacer el triaje de la fruta utilizando cámaras y sensores. Pero era un hombre, bueno, pues de cierta edad, un hombre que estaría más cerca de los 70 que de los 60. Y me hablaba con una familiaridad y me hablaba con una claridad de estos temas que era realmente atractiva, ¿no? Yo creo que conviven ambos entornos. Es verdad que algunos entornos, por cuestiones de estructura, de margen operativo y de margen bruto de negocio, se han tenido que espabilar para tener una estructura de costes optimizada y han empezado a aplicar estas cosas, y otros, como dice Paco, que sorprenden, ¿no?, que estén pidiendo cosas que son el ABC, que ahora mismo lo están asimilando a lo que sería la transformación. Ahí lo dejo. Yo diría que hay un aspecto que para mí diferencia bastante la situación de las empresas, es en dónde compiten. Las empresas que compiten en un mercado local no perciben, en mi opinión, que tengan mucha necesidad de digitalización, más allá de que, bueno, es algo que hay que ir avanzando porque todo el mundo va hacia ahí, y dónde va la gente, dónde va Vicente. Pero los que compiten en un mercado más amplio, geográfico o incluso por producto, sí que tienen que estar en una posición de digitalización mucho más avanzada. Lo están, de hecho, porque no es lo mismo el exportador de frutas. José Manuel, está vendiendo frutas en toda Europa y tiene que competir con empresas de todo el sur de Europa y del norte de África, y tiene que hacerse competitivo, y esa es una herramienta. Los que competimos fuera de España nos encontramos con esto. Entonces, para mí hay un aspecto importante, y eso es el dónde compites, y también diría el tamaño. El tamaño que mencionamos antes, que nos afecta a poder ser competitivos, pues a nuestros clientes les afecta también. No es lo mismo las micropymes, pymes, empresas medianas, que empresas grandes que tienen una capacidad de inversión importante, que tienen un CEO en el comité de dirección con capacidad de decisión. Esto sí que impulsan la digitalización, pero todas las empresas, que por desgracia son la mayoría de la Comunidad Valenciana, pues lo tienen complicado.
Sí, y yo añadiría lo que decías, me parece cierto, es decir, dónde compites, el tamaño que tienes y el sector donde te mueves, porque hay sectores que históricamente se han visto obligados a ser más creativos porque la competencia era mayor, porque sus márgenes han ido cayendo y la sectorización, perdón, el sector me parece que es un elemento clave a la hora de que una empresa esté más o menos concienciada de estos cambios y cuesta más encontrar esas fórmulas para poder optimizar y poder digitalizar, ¿no? Bueno, en la misma encuesta a la que nos hemos referido anteriormente, que estaba dirigida a empresas tecnológicas, se preguntaba sobre las barreras que veían esas empresas tecnológicas en cuanto a barreras y desafíos, ¿no?, en sus clientes para iniciar o consolidar un proceso de digitalización exitoso. Por lo que estáis comentando ahora, si nos creemos, digamos, las conclusiones del estudio anterior, realmente llegamos a la conclusión que, bueno, hay muchas pequeñas empresas, el tamaño habéis dicho varias veces que es importante y que realmente, pues bueno, a no ser que compitan fuera, pues no tienen excesivos incentivos para la digitalización, ¿no? Entonces, en esa encuesta a la que me he referido, las opciones que más se votaron en cuanto a las barreras y desafíos fueron, pues, la falta de personal adecuado en esas empresas que tienen que adoptar digitalización, la ausencia de una estrategia en general, la falta de presupuesto o el no abordar la digitalización de una forma integral. Curiosamente, parece que en esas respuestas, al menos explícitamente, el hecho de que, como no compiten fuera, pues no tienen tantos incentivos, pues no apareció. En cualquier caso, la pregunta es la misma. ¿Estáis de acuerdo con ese análisis? ¿Y qué barrera o qué dificultad destacaríais como la principal o la más difícil de superar? Porque... Yo creo que las que has dicho están muy bien y es cierto. Y sigo insistiendo, por supuesto, en el tema del trabajo, perdón, del tamaño. Y lo que decías de por qué a lo mejor hay empresas que no destacan el hecho de no tener que competir fuera es porque creo que sinceramente ni siquiera lo tienen en cuenta, lo ignoran. Entonces, una empresa que no tiene que competir fuera y de molestar a nadie, pero por ejemplo una empresa constructora que no sea muy grande, normalmente construye a nivel local y como que compite con lo que hay aquí, no hay más. Una empresa constructora grande es diferente, utilizan muchísima tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el sector turismo, que tan importante es para nosotros y está bajamente tecnologizado, muy bajamente. Sí. Hay muchísimas soluciones que se podrían aplicar, incluidas de inteligencia artificial, por ejemplo. Hay muchísimas soluciones que se podrían aplicar en el sector turismo que haría que este sector fuera mucho más competitivo, que pudiera atraer turismo de mayor calidad y que se gastara más dinero, que es lo que realmente nos interesa, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues parece que no se acaban de poner en marcha soluciones para esto. Y luego yo, aparte de esos, añadiría un factor que también me parece que es importante, y es que en general las direcciones de las empresas no entienden la tecnología. No. ¿Vale? O sea, es así. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, entienden otras cosas, otros aspectos de la gestión empresarial muy bien, pero la tecnología en general, tecnología, obviamente me estoy refiriendo a la tecnología de información y comunicaciones. Por supuesto que entienden la tecnología de fabricación y la logística y todo. Pero cuando hablamos de TIC, las empresas no suelen entender bien la tecnología en general y claro, pues eso hace que no tengan muy claro, que vean la informática, la ven como un gasto, que es donde hay que gastarse el dinero en el ERP o en la base de datos correspondiente o en la ofimática, y parece que ahí se acaba el mundo, y no ven la cantidad de innovación que puede traer la TIC a la empresa, que en mi opinión es la innovación basada en TIC es la más barata que hay, la que más impacto tiene en una empresa, y sin embargo partido. También puede ser porque nosotros, como proveedores de este tipo de tecnologías, no seamos capaces de venderla adecuadamente, que yo no digo que no digo que la culpa sea en absoluto del cliente solamente, pero creo que es un hecho. Sí, yo estoy de acuerdo con los comentarios que estás haciendo y con la reflexión que has hecho en la introducción, Pepe.
Creo que una de las barreras principales es eso, y volvemos al mismo punto que estamos tratando antes, que es que no entienden exactamente cuáles son los beneficios directos que va a tener esa tecnología. Ya sea algo maduro, como os está comentando anteriormente, que puede ser un ERP, que está ya superado, o si ya te metes a intentar vender la inteligencia artificial, pues imagínate, ¿no? O 5G, ¿no? Que Ficom, por ejemplo, es un evangelizador, ¿no? Dentro de estas empresas, ¿no? Está intentando vender las bonanzas, ¿no? de lo que sería esta tecnología. Y es realmente complicado porque ellos, por ejemplo, invertir en una maquinaria, en una robótica para una nueva línea que vale 2 millones, 3 millones de euros, lo ven como, bueno, pues hay que hacerlo porque quiero producir más. Sin embargo, es un software, por ejemplo, por 10.000 euros, pues lo van a ver como, eso es despilfarrar dinero, ¿no? Realmente. Y nos ha pasado alguna vez, por lo menos a nosotros sí que nos está pasando eso. Entonces, es una de las barreras principales. Luego, el tener mercados fuera de España, dentro de España y tal, yo creo que tiene que ver más, no con la localización de tu mercado, sino con la competencia que hay en tu mercado. Quiero decir, si tú no tienes la necesidad de ahorrar costes para ser y al final tienes un mercado que no es muy competitivo, ¿vale? En tema de márgenes y puedes vivir más o menos bien, pues entonces no vas nunca a apostar por algo transformacional dentro de tu empresa, porque lo que está funcionando, está funcionando. El sector que estabas nombrando anteriormente, el turismo vende por cansancio, ¿no? Todos los años viene gente a España, todos los años... Quiero decir, lo que es la utilización hotelera es enorme. Entonces, igual no tiene ese incentivo para poder pensar en la digitalización y en la evolución, el ahorro de costes, eficiencia, hacerlo más atractivo. O sea, yo creo que tiene que ver con la competencia del mercado, ¿vale? Que es otro factor que no hemos nombrado, pero que la competitividad es lo que te hace evolucionar realmente. Yo introduciría un par de cosas más por intentar aportar algún otro punto de vista. Yo creo que el empresariado debe también dejarse ayudar. Creo que dejarse ayudar por todos, por terceros, externos, como podemos ser empresas como nosotros, por equipos que contraten. Pensemos que el empresariado en una inmensa es familiar también, se está notando obviamente que están incorporándose nuevas generaciones que son ya naturalmente digitales y esto está también provocando, entiendo que entre ellos, discusiones muy interesantes sobre cómo hacer las cosas y de cara al exterior el que se vea también una apertura, una mayor comprensión. Pero creo que habría como una idea general de déjate ayudar porque tu empresa lo va a necesitar. Y por otro lado, que de alguna manera va ligado con esto, yo he hecho en falta quizá más cantidad, no digo que no haya, pero más cantidad de formación enfocada a directivos, algo así como se ha hablado siempre en finanzas para no financieros, pues tecnología para no tecnólogos. Hay mucha tecnología, mucha formación en tecnología muy pensada en el especialista, en el que ha estudiado una carrera técnica del tipo que sea, y quizá no hay tanta formación, llamémosle formación, información, en la que se trate de que conozcan mejor que ese gap que decíamos que hay, comentaba Miguel, que había entre para qué sirve, o comentaba Héctor también, para qué sirve lo que estamos haciendo respecto de lo que me estáis contando, o sea, cómo me puede aplicar cuando la bajamos al terreno de la tecnología, que puede haber también una corriente de formación e información a esos directivos que pueden tener 50, 60 años, 70 años que tienen una grandísima experiencia que hay que aprovechar y al mismo tiempo deben entender muy bien y de forma muy sencilla por qué la tecnología es una palanca. Bien, nos lleva, digamos, al último punto, ¿no? Que para mí ahora mismo pues, me preocupa, visto vuestras opiniones, y es los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de que el plan de recuperación para Europa prevé unos 140.000 millones, ya veremos en qué se queda todo, para España. Algunos a fondos perdidos, otros como sometidos a condiciones, ¿no? La transformación digital junto con la transición ecológica son los grandes pilares, digamos, en los cuales se van a centrar el gasto que va a acompañar, digamos, esta disposición de dinero, de capital. Y en este sentido, bueno, nuestro propio gobierno, el gobierno de España, ha incluido en los presupuestos generales que aún se están tramitando para el 21 una partida de, si no recuerdo mal, son 27.000 millones sí. Que contemplan pues estos fondos y que se canalizarán pues, a través de convocatorias, etcétera, etcétera.
La cuestión es, ¿contamos con la capacidad para absorber esta demanda, la demanda esperada, o esa demanda va a ser adecuada? Perdón, oye, os dejo para que comentemos. Si queréis, os hago yo un comentario y dando un pequeño paso atrás. Es decir, creo que de alguna forma, y esto es relevante, y creo que lo comentabas tú, Miguel Juan, tenemos un problema en cuanto al diseño de la estrategia. Había un punto que era la estrategia, y yo creo que las compañías no tienen una estrategia en la parte de transformación digital. Y luego, como decía Miguel, y volviendo a ese punto, tenemos un problema en los consejos de administración o en los comités de dirección. Hace falta un tecnólogo. Yo creo que además hay una confusión entre el CIO y el CTO, es decir, se piensa que la tecnología son máquinas, en redes, que también lo son, pero claramente nos hace falta un CTO, una persona que tiene que encontrar un sitio en esos entornos que creo que todavía no lo tiene, es decir, cuesta mucho. Algunas grandes compañías tienen un CTO y esto viene a cuento de los fondos. Como no tengamos una estrategia y una visión que hacer, los fondos van a caer a las grandes compañías y las compañías medianas y pequeñas los van a ver pasar. Y eso es un gran problema que tenemos ahora, porque para poder dar una respuesta adecuada y plantear proyectos que sean sujetos o objeto de este tipo de ayudas, necesitas hacer algo que posiblemente ahora mismo lo pueden hacer bien las compañías grandes. Y las compañías pequeñas no están preparadas para hacerlo. Entonces, ahí sí que tenemos que ver cómo ayudamos, cómo creamos, y tenemos entornos, en este caso, por ejemplo, un buen entorno de City, ¿no? Creamos esa concienciación, capacidad, incluso algo que nos cuesta mucho, y no hablamos solamente del tamaño, y es hacer cosas conjuntamente, buscar que las empresas se alíen para presentar proyectos y propuestas que de verdad tengan ese valor, porque ese dinero es mucho dinero, pero habrán muchos miles de intentonas de cada uno llevarse un trozo, ¿no? Antes he comentado el caso de una empresa que os decía que estaba esperando a que abrieran la ventanilla. Escuché en una entrevista que me pareció interesante este matiz y decía, los fondos no tienen que venir para actualizar, sino para transformar. Porque ponía el ejemplo, en este caso el entrevistado, ponía el ejemplo de una administración pública que tenía ya presupuestada o que tenía previsto cambiar, pues no sé, pensemos en el sector educativo, cientos o cientos de miles de ordenadores, entonces aparecen fondos europeos y lo aplica simplemente a cambiar eso que tenía ya previsto hacer y que es algo absolutamente commodity y que no aporta ningún elemento transformador. No se trataba de eso, o no se trataba de poner a todo el mundo tablets porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que esa diferencia entre si yo voy a actualizar tecnología o en realidad con ella pretendo transformar, creo que entronca también con lo que ha dicho José Manuel. El hecho de unirse, de pensar en proyectos que realmente vayan incluso a modificar el modelo de negocio, o al menos en una parte, y el que realmente, tanto entre las empresas del sector como entre nuestras empresas y los clientes, se produzca esa relación de socio. El que piensen que este dinero tiene que venir para poner en el mismo nivel competitivo o más que cualquier otra empresa en el mundo, porque vamos a competir en el mundo. Y esta oportunidad, antes lo comentaba, creo que no va a volver nunca más. Las empresas muchas veces, dentro de las barreras que comentábamos antes, hablabas de personal, estrategia, presupuesto. Era la tercera que mencionabas, Pepe. Es que el presupuesto es muy importante y además tenemos que pensar que muchas empresas, y en España se ha notado de forma importante con la caída del PIB, muchas empresas, incluso teniendo la mentalidad o estando próximas a esa idea de transformación, están llegando muy exhaustas al momento, ¿no? Entonces, aprovechar los fondos europeos me parece crucial, pero con mucho planteamiento, mucho más transformador que simplemente voy a actualizar la tecnología que tengo ahora. Yo soy bastante escéptico con esto. Coincido con el comentario que hacías, Paco, y me conozco al tejido no valenciano sino español, y lo que va a haber es una caza de subvenciones en la que voy a intentar colocar mi proyecto, sea el que sea de hasta, como comentabais antes, un RP, un CRM, comprar tablets, lo que sea, para conseguir estos fondos. Porque creo que no hay capacidad real en el gobierno de articular un programa en el que se consigan los objetivos que todos nos gustaría que se consiguieran. Los que trabajamos en el tema de I+D y vemos cómo funciona
a nivel nacional el tema de I+D, te das cuenta que realmente sirve para bastante poco. Si esto se organizara desde Europa, pues posiblemente el resultado sería diferente. Pero siendo canalizado una cantidad de fondos tan grande, con tan pocos recursos para organizarlo, va a ser un reparto de dinero, el maná que cae del cielo, y voy a trincar todo lo que pueda para conseguir llevar a cabo mi proyecto. Que al final habrá beneficios, los habrá, por supuesto, pero creo que serán más financieros que tecnológicos. Bueno, me estáis dando yo quiero dar otro punto de vista. Quiero ser un poco más optimista. Comparto en parte lo que dices, Miguel Montesinos, pero bueno, nosotros tenemos una tradición de trabajar en proyectos europeos dentro del marco de Horizonte 2020 y se generan auténticos consorcios donde se mezclan multinacionales con pymes, con startups. En fin, es una barbaridad, porque creo que no hay ninguna empresa a día de hoy capacitada, ya sea una multinacional o ya sea una pyme, a abordar una de las problemáticas que tiene la industria con tecnología end-to-end. Quiero decir que puedes hacer todo, ¿no? Yo creo que el partnership es otra palabra que se está poniendo de moda, pero creo que sin ella no vamos a poder abordar los retos de la industria ni de la transformación digital. O sea que muchas empresas grandes van a necesitar de la colaboración de pequeñas y de startups que tienen un know-how que ellos no tienen actualmente, ¿vale? Entonces eso lo estoy viendo en Horizonte 2020, por ejemplo. Pero un caso, para que veas que a nivel nacional también poco a poco estamos mejorando, y por ser optimista, también estamos trabajando dentro del marco de Red.es, donde se han lanzado diferentes proyectos a nivel 5G en diferentes comunidades autónomas y se ha invertido bastante. Y ahí pues está Ficom, está Orange, están otras empresas que se dedican a sensorización, a robótica, que son pymes, en fin. Se están creando esos consorcios con dinero público, ¿no? Y al final lo que se pretende es que se transforme lo que sería la industria y que además eso perdure en el tiempo, no solamente que trinquemos el dinero, como estás comentando, y ya está, ¿no? Yo lo estoy viendo ahí, lo estoy viendo también en la última convocatoria de Puertos 4.0, lo he visto claramente, donde se están haciendo consorcios de múltiples empresas porque, por ejemplo, el entorno del puerto es súper complejo y ninguna empresa puede ir directamente a ofrecer una solución íntegra, ¿vale? Con lo cual yo tengo algo de esperanza. Ya que comentas lo de Puertos 4.0, nosotros trabajamos fundamentalmente para puertos y la verdad es que la iniciativa desde el principio la vimos muy interesante porque lo que pretendían es clonar lo que sucede en otros sitios como Rotterdam o Singapur, que son los referentes mundiales en temas de innovación, y trasladarlo un poco a España. Bueno, con la particularidad de que el fondo de inversión del puerto de Rotterdam dice que entre el 1 y el 4% de las inversiones consiguen al final llegar a mercado, ¿vale? Eso es otra cuestión. Entonces yo lo he visto muy positivo. Nosotros hemos participado en varias propuestas, nos ha llamado mucha gente. El tema de trasladar lo que hacemos en los proyectos H2020 de colaboración, como dices, a un entorno nacional, lo veo súper positivo. Incluso ahí me he encontrado casos de clientes, como tenemos muchos, no hay nadie que se pueda dar por aludido, de decirme, oye, este proyecto que acabamos de hacer, vamos a colocarlo aquí dentro de Puertos 4.0, nos montamos una película con inteligencia artificial y si nos dan la pasta tú me restas unas células que vamos. O sea, que la picaresca española está ahí. Entonces, permitidme que entre en el tema. Se nos está acabando el tiempo a marchas forzadas y yo, el tono general que estoy escuchando es: existe una oportunidad. Lo que me temo es, claro, que a la hora de aplicarla, pues queda muy poco tiempo, los miles de millones son enormes y no está nada claro cuáles son realmente los proyectos que se pueden montar para aprovecharlos bien. Porque habéis hablado de cosas particulares, yo no los voy a llamar anecdóticas, pero de casos, pero claro, la cantidad de dinero es enorme. Y... Pero una observación, ya que eso, a ver, está claro que para poder para poder utilizar todo ese dinero, hacen falta proyectos grandes. Lo que estaba diciendo José Manuel al principio es totalmente cierto. Pero es que es lógico. ¿Por qué a la administración les va a resultar más fácil contratar a una empresa grande? Pues porque de una sola tacada se gasta un montón de dinero de las que se tiene que gastar. Ajá. Y lo que no puede hacer es proyectos de 500.000 euros. Es que no va a poder. O sea, no le va a dar tiempo físicamente. Con lo cual, vamos a tener que articularnos a base de hacer proyectos tractores.
colaborando con quien podamos colaborar, con empresas grandes, con empresas como nosotros, incluso con empresas pequeñas, juntarnos todos en todas las combinaciones posibles para poder sacar dinero para poder hacer proyectos. Que esos proyectos tendrán que ser, en la medida de lo posible, innovadores. Que se van a hacer, no quiero decir la palabra trampas, quiero decir que en muchos casos quizá no sean exactamente muy innovadores y tal, pues es inevitable, pero no ocurrirá solo en España, ocurrirá en otros países europeos exactamente igual, ¿vale? Pero los que podamos, pues tendremos que hacerlos innovadores y lo que tenemos que hacer es pues sacar toda nuestra capacidad y ponernos a trabajar con ello. Pero claro, insisto, que hay que hacer proyectos grandes, tractores que involucren a más gente, si no va a ser muy complicado. Está claro. Yo tengo una observación que hacer en base a lo que habéis dicho, y en base también a los datos que yo he comentado que hemos capturado desde la cátedra, y es que realmente el grado de digitalización entre las pymes es muy bajo. Antes Paco Diana ha comentado la anécdota del ERP, y el concepto de innovación es relativo cuando lo aplica. Es decir, para una pyme que no tiene nada, un ERP es innovar, quizá, ¿no? Es decir, por lo menos un primer camino en el paso hacia la digitalización. ¿No creéis que, aunque sea en base a muchos pequeños proyectos donde algunos que no están en el camino a la digitalización empiecen ese camino, también puede ser algo, o estáis contemplándolo como empresas en el sector TIC, como algo donde sí que se puede entrar? Al fin y al cabo no es nada muy brillante, no es nada retador desde el punto de vista técnico, pero sí que puede ser un primer paso para digitalizar nuestro sector productivo. Yo creo que ya no hay tiempo. Yo creo que en este momento las cosas van tan rápidas que ahora mismo hablábamos del crecimiento orgánico e inorgánico. Creo que tiene mucho más sentido plantearse crecimientos inorgánicos e incorporar esas capacidades ya en marcha que hacerlas crecer desde dentro. Creo que ese es el problema, el desafío que hay ahora. Creo que de alguna manera una de las cosas que hablábamos del talento, el talento no solamente está en gente con tecnología, el talento está en directivos que sean capaces de darle el enfoque adecuado a la compañía, y creo que eso se puede hacer por adquisición y no adquisición separada, ¿no? Creo que nos cuesta mucho, y eso es una parte del ADN valenciano, nos cuesta mucho colaborar y nos cuesta mucho más plantearnos estos modelos, sobre todo cuando estamos hablando de algún tipo de integración o de fusión de compañías. Esto en esta tierra es muy duro. Hay una línea muy personal de cómo hay que llevar el negocio y cuesta mucho compartirlo. Yo pongo a veces que el caso, bueno, conocéis, habrá muchos más, pero el caso de Inditex y el de Zara, ¿no? Es decir, la visión que puede tener un alto directivo de colocar a una persona con una capacidad para enfocar adecuadamente el crecimiento de una empresa, evidentemente de un tamaño desproporcionado como es Inditex, pero yo creo que esto es válido casi a cualquier nivel. Creo que uno de nuestros problemas ahora es que algunas ya no van a tener tiempo de entrar en ese periodo básico donde tienes que montar un ERP para luego por encima de eso empezar a construir algo más. Yo veo un gran riesgo, y veo un gran riesgo en la Comunidad Valenciana de que esos fondos los veamos pasar por encima. Es verdad que la experiencia yo creo que se ha desarrollado en el entorno de las startups, en el entorno de lanzadera puede ser muy buena, pero no sé si es suficiente para coger una parte importante de esos fondos, o una parte la vamos a ver pasar. Esa es mi gran preocupación. Ya. O sea, volvemos, digamos, a un tono pesimista, por decirlo de alguna forma. Hombre, yo diría por lo menos de ponernos en tensión, estar atentos y no pensar que esto podemos ir cualquier día y empezar a mirarlo. Hay que poner gente en las compañías que lo empiece a valorar, e incluso, creo que decíais alguno, que empiece a valorar hasta posibles alianzas, que no se quede simplemente en intentar hacerlo yo solo y voy a ver cuánto puedo captar, porque creo que cuanto más pequeño va a ser peor, ¿no? Yo no soy nada pesimista, ¿eh? Yo creo que hay mucho que se puede hacer y que tenemos un año 21 por delante que va a ser una locura. Y hay que poner en marcha todo lo que se pueda. Y sí que estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel, que hay que hacer políticas de alianzas mucho más agresivas de lo que se está haciendo ahora. Pero también es cierto que es complicado. Lo de las alianzas es complicado. Pero bueno, sí, es lo que tendremos que hacer. Pues me gustaría tocar, aunque sea brevemente, algo del último bloque que teníamos. Justamente, yo creo entrelaza con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que son las perspectivas y retos de futuro del sector TIC. Esto es,
claramente un ámbito muy amplio sobre el que discutir. Y antes ha salido un tema que me gustaría, me lo ha notado, lo habéis mencionado vosotros, creo que ha sido Miguel Montesinos, es el tema de la delantera que nos llevan pues desde Estados Unidos y China por el dominio de la inteligencia artificial. Yo creo que todos estáis al tanto porque participáis en programas de la Unión Europea. La Unión Europea entiende que se está quedando rezagada, y está preparando una batería de medidas para abordar oportunidades y desafíos en la inteligencia artificial, ¿no? Y volvemos a hablar de inteligencia artificial donde todos entendemos realmente qué es lo que hay por detrás. Y estas iniciativas están, por una parte, centradas justamente en aumentar la confianza en esa tecnología y en que se vea como algo positivo, por una parte. Por otra parte, se buscan también proponer nuevas normas que garanticen un ambiente propicio para que investigadores y tecnólogos puedan innovar. Y acompañando a todo esto, la Comisión pretende destinar unos 20.000 millones de euros al año para potenciar inversiones privadas y públicas en tecnologías de inteligencia artificial. Bien, una pregunta que nos surge a todos es, ¿hay un marco regulador? No a nivel solamente de España, sino a nivel europeo. Y la pregunta sería, ¿jugamos en desventaja? Y, por lo tanto, ¿son necesarios cambios legislativos en materia de protección de datos y privacidad que permitan el desarrollo de empresas digitales de la inteligencia artificial? ¿Creéis que estamos más impedidos que esas zonas que mencionaba antes, Estados Unidos y, sobre todo, China, a la hora de poder innovar, digamos, en el tratamiento de datos? Ante China, sin duda ninguna. Ante Estados Unidos no es que estemos impedidos frente a Estados Unidos, estamos impedidos frente a determinadas empresas de Estados Unidos, que no todas lo tienen igual. Pero es que yo creo que nos estamos jugando también mucho. No es fácil decir, quita las regulaciones y ya está, que cada uno tenga campo libre para hacer lo que le dé la gana, porque eso puede ir en contra de nuestros derechos y de nuestras libertades. Hay un montón de problemas que se están produciendo ahora. Y por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, el tema este de las fake news y el rollo aquel de Cambridge Analytica y todo eso, pues son ejemplos de cómo se pueden hacer mal las cosas. Y entonces a mí abrir y desregular totalmente para que se pueda hacer lo que se quiera no me parece nada bien. Independientemente que evidentemente pues la disponibilidad que tiene China para tratar los datos de sus ciudadanos como le viene en gana, pues está muy bien, pero yo no me quiero cambiar por China. Bueno, la pregunta no iba en quitemos toda la regulación, sino ¿se puede de alguna forma hacer algo para mejorar la posición que tienen nuestras empresas e investigadores en general a la hora de innovar en estos campos? No es quitar la regulación, yo tampoco lo quiero como ciudadano. No, pero es que hay gente que sí que lo dice, ¿eh? O sea, hay gente que te dice, no, es que lo que habría que hacer es liberalizarlo todo esto y yo creo que es un error. Y sí, claro que se pueden hacer cosas, se puede trabajar mucho más en que haya pues datos a disposición del público, todo esto de Open Data, Big Data, etcétera, datasets preparados, todo eso. Hay una parte ahí de investigación que es muy interesante, anonimizar datos, permitir que se puedan crear datasets para hacer pruebas, etcétera. Hay un montón de trabajo a realizar ahí y quizá no lo hacemos porque no nos coordinamos suficientemente para ello. Pero está mucho en manos de la administración pública también y de los estados. Está claro. Bueno, la administración pública realmente contiene una cantidad bastante grande de datos que podrían tener utilidad de alguna forma. Muchísimo. Bien, pues si no hay más intervención en esto y dado que estamos terminando con el tiempo, me gustaría hacer una ronda, que todos participaseis en el último punto. Necesidades principales del mercado cubiertas, nuevas soluciones, productos, servicios. ¿Qué soluciones, productos y servicios detectáis que serían necesarios para impulsar la digitalización en el conjunto del tejido empresarial? ¿Cómo lo veis, cada uno desde vuestra perspectiva? Pues que cada uno pues aportarse a esto y así cerramos la mesa redonda de hoy. Pues empiezo yo mismo. Hablo un poco del sector al que nosotros nos dirigimos, ¿vale? No conozco tanto otros sectores, pero yo creo que la principal necesidad no cubierta es el aportar soluciones que permita que nuestros clientes tomen decisiones
basadas en datos y menos basadas en intuición. Todos tienen sus RP, sus cuadros de mando, sus KPIs, pero al final esto es una visión parcial de su negocio. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con que las terminales portuarias, que tienen un nivel de automatización considerable, un nivel de inversión importante, siguen tomando decisiones basadas en la intuición. Y comprar una grúa que vale 10 millones de euros lo hacen porque el director de operaciones dice hacen falta grúas, pero no puede demostrar realmente con datos que haga falta. Se basan en sí, ¿no? Al final las estadísticas me dicen que consigo tantos movimientos por hora, con lo cual si quiero más necesito más máquinas. Y cuando tú les pones en marcha una solución basada en Internet de las Cosas, en Big Data, y les demuestras que el 50% del tiempo tienes la grúa parada, bueno, aparte de que el director de operaciones, en vez de ser tu aliado, te quiere matar, que se está jugando su puesto de trabajo, realmente le supone un cambio de mentalidad brutal. Muchas veces clientes nuestros nos han dicho que han conseguido, gracias a soluciones que hemos puesto, una mejora de la productividad del 10%, pero no saben por qué. O sea, no es que los algoritmos les hayan dicho, haz la operación así o así y con esto ganas un 15% de eficiencia, aquí un 7, aquí un 6, sino porque al tener información real de todo lo que pasa, no de lo que dicen los sistemas que hacen, sino de la realidad de la maquinaria, todo el mundo sabe que se está midiendo. Al verse medido, eso genera una situación psicológica de tengo que dar lo máximo de mí porque sé que me están midiendo. Entonces yo diría que la principal necesidad del mercado es tener analítica de datos, tener soluciones que den información sobre lo que está pasando de verdad para que se tomen decisiones basadas en datos y no en intuición. Yo Interesante. querría seguir con lo que estaba comentando Miguel, y creo que una de las soluciones nuevas que también están en boca de todo el mundo son los gemelos digitales. Por ejemplo, está muy relacionado con lo que tú... De hecho, en el puerto he estado viendo con ellos que era algo interesante, ¿no? Que les podría surgir. Aquí no solamente está el software que recrea al final una situación en 3D y que puedes tomar decisiones, incluso que puedes ficticiamente, ¿no? Ver exactamente qué va a pasar tomando algunas decisiones en concreto, sino que también está toda la parte de sensorización de todos los objetos que tienes en el puerto y tecnologías Internet of Things o cualquier otra de estas, ¿vale? Entonces, para mí, estoy totalmente de acuerdo en que el jefe de operaciones o de producción lo que tendría que hacer es aliarse con la gente que le puede introducir este tipo de soluciones, básicamente para tomar mejores decisiones, ¿vale? Y no pensar que tienes al enemigo, como está comentando Miguel, que muchas veces van por ahí los tiros, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, y volviendo un poco al sector en el que yo me encuentro, la necesidad principal del mercado que tenemos hoy en día en 5G en España, y que no pasa en otros países como por ejemplo Alemania, incluso Grecia, es que hay espectro dedicado para la industria. Hay un espectro 5G dedicado específicamente para industria. Eso pasa hasta en Grecia. Y aquí en España, pues no, seguimos teniendo un espectro totalmente en manos de los operadores, ¿vale? Que han pagado una licencia por ello. No hay un espectro dedicado a industria, y esto sí que es verdad que frena básicamente que se puedan incorporar tecnologías como 5G o tecnologías como el Edge Computing o inteligencia artificial, todo de la mano, junto, ¿vale? En sectores industriales, porque no tienen la capacidad de tener esa tecnología hasta que no se despliegue por una necesidad que tiene que ver más con el consumo de un usuario que con la parte industrial, ¿vale? Ese es un punto importante. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, yo, evidentemente, uno de los puntos, además he hablado desde el principio, es el tema de inteligencia artificial, Big Data y todo esto. Aquí hay mucho que rascar, y lo que pasa es que hay que enfocarlo de manera que convenzamos a los empresarios de otros sectores que no son el nuestro de la importancia que puede tener esto. Y en este sentido, algo que se ha insinuado por aquí en más de una ocasión es el tema de la formación y la concienciación, si queréis, en el ámbito de este tipo de tecnologías para los no especialistas. Lo que ha dicho José Manuel me parece una idea excelente, que es convencer, o sea, sentar a los directivos de una empresa y explicarles de verdad qué es esto de la tecnología, por qué esto tiene relevancia, y claro, hay que pensárselo muy bien. Hay que pensarse muy bien qué ejemplo les damos y cuál sería un roadmap, un plano, un mapa de cómo se aplicaría este tipo de cosas, etcétera, etcétera.
yo creo que ahí hay mucho que hablar en este sentido. Bien. Yo quizá cambiando también, incluyendo una parte, es decir, creo que hay que dar un salto hacia cierta liberación del entorno físico. Yo creo que saltar al entorno cloud, al cloud híbrido, privado, público, creo que es fundamental. Creo que el uso intensivo y la aplicación del entorno de lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, yo creo que ya es posible de alguna manera empezar a ponerlo en marcha. Esta mañana había creo que en la radio hablaban de la Universidad de Granada que ya había, digamos, oficializado una solución para identificar con una radiografía de tórax. Todo eso se hacía a base de sumar miles y miles de radiografías y empezar a encontrar patrones. Yo eso lo veía en Portugal en el año 2014 con un producto que tenía IBM que se llamaba Watson, donde ya tenía una serie de, digamos, de colaboradores que lo que hacían simplemente era meter información de placas o de resonancias para, con una valoración, empezar a hacerle enseñar o hacerle ver a la máquina Watson si existían patrones comunes. Creo que hace mucho tiempo que esto se está haciendo y creo que es el momento de aplicarlo. Y creo que hace falta en el ámbito público algo especialmente diferenciante o diferenciador lo que se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, la administración pues nos ha ayudado bastante en el COVID, por ejemplo, pagándonos. Nosotros tenemos una fuerte relación con la administración y hay que reconocer que nos ha ayudado mucho adelantando y acelerando el pago de facturas. Esos son elementos prácticos necesarios. Creo que la administración debe seguir un modelo diferente en la interacción con las empresas. La contratación público-privada debería tomar otra relevancia que en este momento está ahí como un elemento quizá marginal. También quizá, porque lo que decía Miguel, porque no vas a utilizar una contratación público-privada para un proyecto de 50.000 o de 100.000 euros. No tiene ningún sentido. Tienes que tener proyectos de millones que tenga sentido hacerlo y para eso tienes que trabajar con consorcios. Y de alguna manera creo que todo gira alrededor de lo mismo. Es decir, tenemos que encontrar esos grandes proyectos que exigen por debajo tamaño, exigen metodología y esa asignatura la tenemos ahí pendiente. Es un problema de una solución dificilísima, pero creo que no deberíamos dejar de poner la perspectiva, aunque no sea modelos de, digamos, de gestión indefinida, sino temporal. Busquemos formas porque si no vamos a competir en un mundo donde la enorme cantidad de dinero que van a poner las administraciones públicas va a ser diferenciador de quién lo va a usar o lo va a poder utilizar y quién no. Yo creo que es un elemento crítico. Y por lo que decías, Pepe, yo no lo veo desde un punto de vista pesimista, lo veo como una verdadera oportunidad y uno de los grandes saltos que podemos dar después del COVID por esa posición generalizada por parte de las administraciones de poner muchos miles de millones encima de la mesa. Muy bien. Por mi parte, a ver, hay una frase muy conocida, o por lo menos yo creo que bastante conocida, que dice algo así como en Dios creo, los demás que me traigan datos. Yo creo que si hay una cosa, lo ha comentado antes, ha comenzado Miguel en su intervención, si hay un tema en el que creo que todas las empresas deberían estar ya centradas, es en convertirse en data-driven. Quiero decir, datos e inteligencia artificial son la simbiosis hacia la que está creciendo desde el punto de vista de madurez de análisis de las empresas, está clarísimo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Calidad de los datos es algo que estamos encontrándonos de forma constante que nos impide poder ayudar más a las empresas. Esto se lleva hasta incluso que cuando tratas de lanzar modelos predictivos vas hacia atrás porque hay, no sé, no están informados campos como cuál es el sexo de la persona con la que estás interactuando para poder hacer un análisis más complejo, o si hay una edad de 126 años o edades negativas, y tienes que parar completamente los proyectos, volver hacia atrás y comenzar a generar una mayor calidad. Y esto yo creo que es algo que lo necesitaremos como materia prima para poder después transformar la empresa y tratar de mejorar básicamente en optimización de procesos y en nuevas o mejores formas de competir. Yo creo que esa es una de las claves. Formación para esto en las propias empresas. Digamos que dentro de la caja de herramientas de cualquier
empleado de una empresa en estos momentos tendría que estar incorporada a la utilización de los datos, la forma de el aprender a cómo interpretar los datos y buscar ayuda a través de socios tecnológicos. Creo que igual que nosotros, entre nosotros, tenemos que buscarnos esas colaboraciones, esos consorcios para poder abordar proyectos de nivel, las empresas no tecnológicas tienen que buscar socios tecnológicos que les ayuden, porque incluso potenciando el personal propio dedicado a la tecnología, que cada vez se está potenciando más, aún así tenemos una capacidad de información de los grandes fabricantes de hacia dónde son las tendencias mundiales que nos van a permitir asesorar mejor y convertirnos en ese socio tecnológico. Muy bien. Muchas gracias a todos. Yo creo que se han hecho comentarios y observaciones que son extremadamente interesantes. Hemos grabado esta mesa redonda justamente para tenerla luego de referencia. Os enviaremos el enlace para que también la podáis ver a posteriori. Y de nuevo, os agradezco a todos que hayáis podido sacar tiempo esta mañana para participar en esta discusión. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias, un placer. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.